Capítulo 12. El séptimo portador. Max sentía una fuerza increíble dentro de él. Al aceptar a Umbría en su vida de manera definitiva, pudo comprender mejor a Aquiles. Su katana estaba completamente definida y muy detallada. Notó que otra espada estaba en contacto con ella, y eso le regresó a la realidad. Bastille estaba empleando una fuerza muy grande para volver a romper su arma, pero esta vez, eso no iba a suceder. Pudo mantenerse firme porque ahora era capaz de sentir que su esencia de alma podía fluir en armonía por todo su cuerpo. Era momento de contraatacar al enemigo. Al ponerse de pie, apenas notó el corte que Bastille le hizo hace un momento. Logró empujarlo, y velozmente se teletransportó donde Ryan para cortar las ramas que lo aprisionaba. Él se uniría a la pelea, pero Dede se interpuso. Tenía curiosidad por ver el potencial del portador al manifestar la sombra ya dominada. La mujer, con movimientos ágiles y una fuerza fuera de lo común, rivalizó al teniente con sus 2 pistolas. Ella tenía la habilidad de ralentizar su entorno, lo que significaba que su oponente perdía su ventaja de extrema rapidez. Sasha se recuperó un poco del golpe y vio que sus compañeros estaban en plena batalla, por lo que inmediatamente fue detrás de su objetivo: matar a Whiteface. Él la esperaba con cuchillos de estilo kunai en cada mano, y le hizo un gesto para que lo atacase, lo que enfureció a la chica y, utilizando su salto de espacio propulsado por sus llamas, reanudó la batalla. El enmascarado bloqueaba cada tajo y golpe, y, en esa arriesgada danza, la frustración de Sasha era más que evidente. Para burlarse todavía más de ella, su enemigo empezó a corregir sus movimientos y técnicas. «Anticipas un paso siempre», le dijo, con su típica voz distorsionada. «Controla mejor tu respiración. Te falta empuje en cada estocada. Desvías el filo de la espada 2 milímetros al lado derecho». Todo esto solo empeoró las cosas para ella. Ahora sentía más rabia al saber que, de alguna manera, robó el estilo de pelea de su familia. Por eso fue capaz de vencer a su hermano años atrás. Esto hacía que la sed de venganza fuera aún más personal. Sus sentimientos empezaron a nublar su juicio, y Whiteface se aprovechó de eso para acertar golpes a partes vitales. Guardó sus kunai. Con la punta de sus dedos índices comenzó a interrumpir el flujo de energía de su combatiente, hasta impedir cualquier manifestación de energía, y agotarla por completo. Sasha cayó de rodillas al suelo, sin fuerzas, esperando a que su mortal enemigo le diera el golpe final. Él levantó su mano a la altura de la frente de la chica y liberó una pequeña, pero muy potente, ráfaga de esencia, justo en el medio de su cabeza, lo que provocó que ella fuera perdiendo el conocimiento lentamente. Mientras todo se nublaba, solo avanzó a escuchar la voz de Whiteface, diciéndole que aún debía entrenar más y buscar apoyo en sus compañeros, si pensaba vengar a su hermano. Thomas se llevó un enorme susto al ver al tétrico payaso Plums parado junto a él. Intentó atacar. Su adversario parecía estar hecho de goma. Se doblaba y estiraba para esquivar cada golpe o corte. De sus largos dedos aparecieron garras de color negro que también bloqueaban las espadas de Thomas, que empleaba sus técnicas de viento cortante. Algunas daban en el blanco, pero su espantoso rival no daba muestras de dolor y seguía peleando. De repente dio un salto para atrás y su mandíbula se estiró hasta llegar a la base del cuello. De manera grotesca, un cañón salió de su garganta disparando balas muy pesadas contra el guardián. Perplejo ante la perturbadora escena, esquivaba los disparos que eran muy seguidos el uno del otro, y encontró un patrón cada vez que lanzaba una de esas balas negras. Cuando el largo cuerpo se movió por completo para cambiar de dirección, esperó el momento indicado para concentrar su esencia de alma y crear una ligera corriente de viento justo debajo de él. Colocó su espada derecha por detrás de su espalda y la izquierda frente a él, ambas con la punta hacia abajo. Cuando escuchó el disparo que venía en su dirección, lanzó un corte con la derecha para bloquear la bala. Levantó la espada izquierda para impedir otro golpe y, con un salto de espacio, y aprovechando la corriente de viento que estaba lista, se deslizó hasta estar en perfecta posición,
Juntó sus 2 espadas para cortar el cañón que salía del payaso, que solo pudo mover los ojos hacia abajo para presenciar cómo Thomas completaba su técnica. Cuchilla tifón. Una fuerte corriente de viento acompañó al filo de las espadas, aumentando con ello el daño de su ataque. Plums salió volando con todo su cuerpo en la misma posición, y al caer al suelo, sonó como si muchas varillas de metal juntas se estrellaran contra el piso. Thomas retomó posición de combate. Dio un gran salto para rematar al monstruo, pero este se tragó lo que quedaba del cañón, y logró estirar lo suficiente sus brazos para salir de allí. Cuando se incorporó, un fino hilo de sangre, casi negra, salía de su labio y alargaba esa expresión triste de su lado izquierdo. Ryan, a pesar de estar usando su enorme esencia de alma, tenía una corta desventaja en contra de Dede. De alguna manera, ella podía prevenir cada movimiento del teniente, pero como no podía comparar su fuerza física con la de él, se limitaba a esquivar cada golpe o disparo. Cuando lograba acercarse, intentaba cortarle con sus largas y filosas uñas. Su oponente expulsaba fuego de su cuerpo para protegerse. Ella solo quería entretenerlo, y él ya se estaba cansando de perder el tiempo. Disparó, y salió inmediatamente detrás de este para cubrir su siguiente acción. Parecía que podía acertar un golpe cuando pudo descubrir una parte del secreto de Dede. Sus ojos cambiaban de forma y color. Así era como veía cada uno de sus ataques. Tenía runas grabadas en sus ojos, y, al activarlas, le daban propiedades diferentes, muy útiles para el combate. Al verse descubierta, Dede sonrió a Ryan. Sus pupilas cambiaron de forma. Eran más grandes, y en forma de X, un poco torcida. Desde sus ojos comenzó a disparar rayos de color púrpura que el teniente esquivaba, pero que le impedían avanzar. Lo quería acorralar, y Ryan le devolvía los ataques, que ella solo paraba con sus propios disparos oculares. Ya muy molesto por lo que estaba sucediendo, el teniente decidió dejar de perder el tiempo. Juntó las 2 pistolas mientras se movía de un lado al otro para concertar un fuerte disparo. Logró reunir la cantidad de energía suficiente, y lanzó uno de sus mejores ataques. Dragón aniquilador. Una cabeza de dragón de un tamaño considerable salió volando hacia Dede, que trató de hacer algo similar, pero la forma de sus pupilas cambió a una estrella de 5 puntas, y lanzó una gran energía. Los 2 ataques chocaron, y se quedaron varios minutos empujándose entre sí. Ella solo estaba ganando tiempo para su secuaz. Ryan, ignorando el riesgo que asumía, aumentó el despertar de su alma un poco más, incrementando el tamaño y fuerza de su disparo, y ganó más terreno hasta que logró vencer a su enemiga, causando una explosión mediana donde estaban, lo que provocó que algunas partes del lugar cayeran encima de ellos, bloqueando el paso. Dede no calculó la gran fuerza de Ryan, y se vio muy golpeada por el ataque de fuego. Se quedó atrapada bajo la parte del techo que les cayó encima, con sus ojos sangrando por el esfuerzo. Los volvió a cambiar de forma para abrir una especie de portal, del que salieron 3 criaturas de tamaño mediano y color verde oscuro. Eran duendes que liberaban a su ama, mientras ella les gritaba que se apresurasen y la sacaran de allí. Su brazo y su pierna izquierda estaban muy lastimados. Ryan estaba ya librándose de los escombros, por lo que Dede emitió un silbido muy agudo. Los duendes gritaron del dolor y se fueron por el portal que habían llegado. Thomas seguía en el intento de acertar un corte a su enemigo, que seguía esquivando sus ataques, como si estuviera programado para distraerlo y hacerle perder el tiempo. A lo lejos, se escuchaba un silbido muy agudo y molesto. Al oírlo, Plum se desesperó, y su rostro mostró una ira inmensa. Salió velozmente de ese lugar, y fue en búsqueda de su señora, a la que encontró herida en el suelo. Regresó a ver a Ryan, y, justo antes de atacarlo, Dede lo detuvo y le dijo: «Mi querido Plums, ahorra tus energías, y ayúdame a recuperarme». El payaso la miró, y clavó sus largos dedos en las partes heridas de Dede, como inyectándole alguna sustancia.
La piel de ella se volvía más pálida y recuperaba su forma. Plums, por el contrario, se iba encogiendo poco a poco, hasta quedarse con una figura muy redonda y mucho más pequeña, más acorde con su extraño nombre. Thomas llegó al mismo lugar de Ryan y se quedó pasmado al ver la nueva forma rechoncha del payaso. Dede ya se había recuperado por completo y estaba sonriendo a sus adversarios. Un homúnculo es útil y leal, dijo la dama, guiñándoles un ojo. La expresión de perplejidad de los dos guardianes fue más que evidente. Se suponía que nadie nunca había logrado crear uno de ellos, además de estar prohibido, pues solo eran mitos y leyendas. Dede era alquimista, tenía muchos conocimientos demoníacos y runas para lograr tal hazaña de crear un hombre artificial. Whiteface se unió a sus aliados. Señaló el sitio donde Sasha estaba inconsciente. Thomas salió rápidamente de allí para ver el estado de su compañera, esperando lo peor. Afortunadamente, ella solo estaba exhausta e inconsciente. Ryan volvió a levantar sus pistolas. Su cuerpo ya había sufrido mucho daño por el uso de esencia en cantidades muy elevadas. Dede le devolvió la gabardina y el sombrero, pero no cayó en esa tonta trampa para distraerse. Sus enemigos estaban fijando más su atención en Bastille, que peleaba con Max, y no podían creer lo que veían. Era casi imposible rivalizar con el poder de un demonio en su estado de arma. Así y todo, la sombra demostraba ser lo suficientemente fuerte y tenía técnicas de combate para frenar a su líder. Max estaba logrando casi un equilibrio perfecto, empleando el modo de ataque y defensa, uno del camino de sombra. Sus cortes eran más veloces y precisos. La katana se sentía muy liviana, pero firme en sus manos. Cada paso que daba le permitía continuar con el siguiente, de manera muy natural, y sus sentidos estaban mejor desarrollados para enfocar la cantidad justa de esencia. En sus ojos, podía ver que Bastille enviaba mucha de su energía al brazo que utilizaba para sostener el arma demoníaca. También detectó que dicha espada enviaba su energía al usuario, sin fluir de manera regular porque, al parecer, era la primera vez que usaba esa arma. Le sacaría partido a eso para concentrarse en atacar esa mano y crear una abertura para terminar con esa batalla. Bastille estaba extasiado por el combate. Todo lo que había investigado sobre Umbría se quedaba corto con la demostración que veía en ese momento. Estaba ansioso por ser el dueño de ese poder definitivo, y aumentó su velocidad y fuerza en cada golpe que daba. El chico estaba manejando cada vez mejor su katana, y con la máscara negra se le hacía difícil leer sus expresiones para anticipar sus reacciones e intenciones. Éxtasis le proporcionaba una energía jamás pensada, que era equivalente a la fuerza de los eternos. Empezó a sentir mayor peso en la espada, y un pequeño calambre que venía desde su mano hacia su pecho. No estaba acostumbrado a pelear de esa manera, y su cuerpo debía estar reaccionando al nuevo estilo. La defensa de su oponente era muy buena, seguramente por los conocimientos de los anteriores portadores, pero también era la primera vez que el chico manifestaba ese poder, y se cansaría muy pronto. Max únicamente se defendía, porque su enemigo estaba acelerando sus ataques. Elevó el modo de ataque 1 al combinarlo con la teletransportación de sombra, y engañó a Bastille, que venía directo a él, desapareciendo justo antes de impactar con su espada para aparecer unos pasos más atrás. Hizo un cálculo erróneo, y le faltaron unos centímetros para acertar un corte. Debía aprender a controlar mejor la distancia de sus apariciones. Al darse cuenta de la nueva estrategia del chico, Bastille tomó más distancia para no ser alcanzado repentinamente. Ahora era Max quien realizaba los ataques mientras que el otro solo se defendía. Los demás estaban impresionados por el derroche de energía que los dos guerreros demostraban. Los ataques no dejaban de ir y venir. El sonido de las armas golpeando era cada vez más seguido. Max se estaba acostumbrando al modo 1 de ataque y tenía cierta ventaja. Pero la experiencia de Bastille le ayudó en ese momento. Aprendió un poco de los pasos de su contendiente
y detuvo los cortes de la katana negra. El pequeño calambre que sentía se transformó en un dolor que subía desde su mano derecha a todo su cuerpo e iba en aumento. Al no poder mover su brazo con rapidez fue herido, pero no de gravedad. Logró moverse un poco para evitar un corte fatal. Ahora la espada era más pesada que antes, y ya no tenía tanta fuerza como al principio. Así que este es el costo de portar un arma infernal, dijo Bastille con una sonrisa. Debo solucionar este percance primero. Dede, te necesito en este momento, gritó a su compañera. Recuerda, querido, no soy tu criada, y debes pedir las cosas con amabilidad, le dijo Dede, al llegar junto a él. Mi preciosa joya. Mi mano no puede moverse. Ahora necesito algo más de tiempo para controlar este poder, comentó Bastille, sosteniendo su mano derecha con la izquierda. Whiteface era quien cubría a su líder en ese momento. Max intentaba acabar con sus enemigos, pero el enmascarado se lo impedía, porque era muy ágil en batalla. A este sujeto se le unieron dos caras ya conocidas, Evangeline y Big Jack. Entre los tres mantendrían ocupado a Max, hasta que Bastille pudiera moverse y volver la espada a la forma de un anillo. Al retirarlo de su dedo, era obvio el daño que éste ocasionó al usuario. Whiteface se reunió con él, y Dede abrió un portal para que los cuatro pudieran salir de allí. Max estaba frente a los dos que intentaron secuestrarlo meses atrás. Esta vez no tenía miedo, pero sí unas ganas tremendas de comprobar lo fuerte que se había vuelto. Big Jack puso la mano en la hebilla de su cinturón, con forma de demonio alado, que se volvió completamente negro. Se transformó en un demonio muy grande, y enseguida se transformó en el hacha de combate, que vio la primera vez que se enfrentaron. Evangeline, por su parte, sostuvo con su mano derecha el dije de cristal color celeste que estaba en su cuello y que brilló intensamente. Un enorme lobo plateado con celeste apareció detrás de ella y se convirtió en su lanza de combate. Todos adoptaron posiciones de batalla. Thomas estaba poniendo a su compañera en un lugar seguro, mientras su teniente se colocaba nuevamente la gabardina y el sombrero para apaciguar su poderosa alma. Se acercó a él e intentó ayudarle. Fue rechazado por Ryan, que pretendía unirse a Max en combate. Teniente, tu cuerpo está bastante afectado por las extremas temperaturas de tu alma. Por favor, no hagas nada ilógico. Trató de persuadirle Thomas, muy preocupado. Dejar a Sendero e irse así nada más. Eso sí es ilógico, Thomas, respondió Ryan con un tono muy alto. Ellos también están heridos. No podrán ir muy lejos. Ya informé a los demás escuadrones para que hagan una búsqueda. Se apresuró en contestar Thomas. Los salvajes de allá me dirán dónde se esconde la basura de Bastille. El tono de voz del teniente se apagaba un poco. Max respiró profundamente y tomó la posición inicial para realizar el equilibrio de sombra 1. Era el momento de ponerlo en marcha y cumplir con su deber de vencer con él a un oponente para seguir aprendiendo de los demás modos del camino de sombra. Big Jack inició el ataque. Su compañera lo dejó pelear solo esta vez. Se acercaba rápidamente a Max, pero fácilmente detenía sus ataques, moviéndose coordinadamente. Combinando los dos modos de ataque y defensa, uno se dio cuenta de que ya completaba el séptimo paso y veía una abertura en su enemigo. Podía lanzar un ataque poderoso, o emplear su máxima sombra combinada con las otras técnicas en un segundo. Concentró una cantidad moderada de poder en el filo de la katana, y en el momento justo, lanzó la estocada final con un mucho poder. Equilibrio de sombra 1, exclamó Max. Máxima sombra combinada. El hacha de combate de Big Jack se partió en muchos pedazos al recibir el poderoso y gran corte de sombra de la katana negra. Él sufrió un corte significativo en su hombro izquierdo, que soportaba todo el peso de su ataque, y salió volando de allí, justo a los pies de Evangeline. Ella solo podía ver a Max y sentir una gran fuerza dentro de él, además de un poder amenazante. Sabía que no podía vencerlo en ese momento. Giró su lanza
que volvió a tomar la forma de lobo. Puso a su compañero en el lomo de la bestia y salió corriendo lo más rápido que pudo. Los demás escuadrones empezaron a llegar. En un principio pensaron que Max era un enemigo a combatir y levantaron su guardia. Thomas llegó en ese momento, les explicó la situación y les guió hasta Sasha para que la atendieran lo más pronto posible. Ryan ya estaba en pie coordinando los demás movimientos de la organización y recibiendo los informes de las otras operaciones realizadas en esa misión. Pudieron atrapar a varias personas y retener varios artículos peligrosos con carga energética demoníaca, que se hubiera vuelto un problema de no ser por ejecución de todos. Max estaba solo en ese instante. A pesar de la gran fuerza que experimentaba, se percibía un poco aislado. Captaba el temor que los demás le mostraban y cómo no se le acercaban. La máscara negra le confería una intimidante apariencia que no ayudaba en nada. Respiró profundo y, con un movimiento de su mano derecha de arriba hacia abajo, a la altura de su rostro, se retiró el manto que había elegido para manifestar la sombra, y el poder también fue disminuyendo. No obstante, su conexión con Umbría era diferente. Estaba completa, y ahora era parte de él. Thomas se le acercó adolorido tras la batalla con el payaso, que fue más complicada de lo esperado. Le actualizó brevemente la situación de los compañeros, y le preguntó cómo se encontraba, a lo que Max respondió que bastante bien. Incluso la herida de antes estaba ya curada, dejando solo una cicatriz no tan grande. El teniente Julien llegó para recopilar más información sobre los sucesos, y se sorprendió al saber de la existencia de un homúnculo. El capitán Louis iba a incrementar los recursos para capturar a esa criatura. Thomas le habló de las habilidades de Plums en la batalla, suponiendo que tendría más secretos guardados. Dede era aún más misteriosa por saber manejarlo de esa manera. Otro acontecimiento increíble fue la utilización de una de las armas infernales por parte de Bastille. Max les dijo que pudo sentir y ver el poder de la oscuridad emanando de la espada, y Julien le contó que la guerra entre celestes e infernos se llevó a cabo utilizando ángeles creados a partir de la energía de la luz y oscuridad. Cuando los últimos fueron derrotados, se les llamó demonios. Hay algunas categorías y subcategorías de ellos. El más poderoso es el rey demonio, y hay príncipes, archiduques, magnates, nobles, y los más débiles. Los soldados son creados con base en los anteriores, y por eso pueden ser manipulados por humanos. En el caso de Éxtasis, se dice es un falso príncipe creado fuera del plano inferior, y que solo puede ser manejado por un eterno capaz de resistir tal poder. Bastille debe estar tramando algo muy grande y peligroso, concluyó Julien. Sí, pero hizo un mal cálculo de su propia fuerza, comentó Ryan, uniéndose a todos. Sufrió daños en su flujo de esencia y heridas en la mano y en el brazo derecho. Parecía que se contaminaba a cada minuto, les dijo Max, pero la fuerza de su energía rivaliza con la de los tenientes. Tal vez sea incluso más grande. El escuadrón médico ya estaba terminando de revisar a los guardianes. Sasha, despierta. Tenía una expresión en su rostro que daba a entender su clara derrota y una enorme frustración. No levantó la mirada. Apenas respondía a las preguntas que le hacían. Y, al terminar, salió del lugar sin decir nada. Pensaba en las últimas palabras de Whiteface y cómo pudo haber dominado el estilo de pelea que solo ella y su hermano conocían. Necesitaba visitar a Carter para contarle lo que había sucedido y tratar de encontrar la manera de volverse más fuerte. De vuelta en los cuarteles, todos los presentes veían a Max de manera diferente, unos con mucho temor y otros con admiración. Él no estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Al contrario, siempre fue el que nunca destacaba. Al reunirse con los capitanes de la guardia, les contó con detalle la historia de Umbría y la fuerte conexión con los conocimientos de los anteriores portadores, recordándole a Aquiles y cómo sus palabras
Le sirvieron para manifestar su poder de sombra de manera natural, al crear su máscara y katana negra. Madame Lily le dijo que su flujo de esencia era muy estable, continuo y poderoso, lo que quería decir que el conflicto de energías en su interior estaba ya casi resuelto. ¿Casi?, preguntó Max. Así es, querido, le dijo Lily. Antes tu esencia parecía atravesar tu cuerpo con cierta resistencia, pero ahora es como un implacable río que va por todo tu ser. A mi parecer, aún tienes algo más que ofrecer. El comandante Jacob mostró su preocupación por las acciones de Bastille. No creían que fuera capaz de ir tan lejos para obtener más fuerza, y estaba claro que desde ese punto vería la manera de controlar el arma que poseía. La sombra debe ser el elemento necesario para utilizar a Éxtasis al máximo, concluyó la capitana Harriet. Al ver a Max y su evidente cambio debe pensar que ahora él podrá dominar ambos poderes. Si lo lograra, sería imparable. La muñeca con energía oscura que intercambiaron, aportó Luis, tenía residuos fuertes de la misma. Debió usarla para acostumbrar a su cuerpo a resistir, y no calculó bien la gran cantidad que el príncipe demonio tiene, corrompiendo su cuerpo y evitando que pueda manejarla a voluntad, dijo Lily. Si existe uno de los falsos príncipes en este plano, creo que los otros 3 también deben estar por ahí, comentó Heracles. Iniciaremos una profunda investigación, dijo Jacob. Pero me temo que ellos han hecho las suyas con más apremio y eficacia. Por eso se ocultó durante estos años, para no levantar sospechas. Julien está ya en la búsqueda de los demás falsos príncipes, maestro. Creo que si tuviera ubicado más de uno, ya los habría usado, mencionó Harriet. También debe estar buscando algo para mantenerse firme ante tal poder, siguió Madame Lily. Y Dede con su homúnculo debe ser la clave. Tenemos mucho que hacer. Será mejor que tomes un buen descanso, Max, propuso el comandante. Mañana nos reuniremos para coordinar el siguiente movimiento. Max se fue de la sala un poco confuso. Era mucha información la que tenía que procesar. Su enemigo se veía más claro, y debía detenerlo de alguna manera, por lo que aprender los demás modos de ataque y defensa era una prioridad ahora. En su dormitorio, se colocó en posición de meditación, y al ingresar a su mente, donde solía estar el sillón negro con el anciano siempre sentado, solo había un espacio vacío. Entendió que cuando Umbría es parte del portador actual, la conciencia del anterior desaparece. Solo queda el conocimiento que puede ser materializado en forma de la persona, pero su esencia en sí ya no es parte de este mundo. Había un gran manto negro, junto de los demás símbolos de sus antecesores. Entrenando con Motoki, vio la importancia de dominar el modo 1 para pasar a los siguientes, que partían basándose en el primero, y añadiendo pasos, o tenían pequeñas pero significativas diferencias. Unos permitían moverse más rápido, y otros resistir mejor un ataque, mientras que combinar todos los pasos creaba una técnica de pelea con la katana bastante sólida. Max identificaba la conexión con su arma, como si fuera una parte de su cuerpo. Su maestro en la espada le dijo que practicara noche y día con ella, con cuidado al hacer los cambios de mano, para que los equilibrios de sombra llegaran a tener mejor resultado. Antes de irse a dormir, iba a practicar con Aquiles, así que accedió a sus conocimientos. Allí estaba él, ya no tan anciano y más vigoroso. Le hizo una reverencia. Su objetivo era el combate, por lo que materializó sus guantes de armadura y se alistó para la pelea. Max hizo lo propio con su katana, y el combate comenzó. La batalla era más pareja de lo que había sido hasta el momento, aunque el anterior portador tenía mejor control sobre cómo materializar o invocar objetos, y eso le complicó las cosas al chico. Aquiles solo le iba corrigiendo en ciertos aspectos, y le regañó nuevamente por no usar todos los elementos de la sombra a su favor. Séptimo portador, le dijo Aquiles. Dentro de tu rango de combate, puedes extender a Umbría
para crear mejores materiales de defensa y ataque. Eres bueno con la espada japonesa, pero no limites tu potencial. Si al final no quieres usar un ejército para combatir a tus enemigos, bien puedes crear una fortaleza para proteger a tus aliados. Eso hizo que Max percibiera sus poderes de una forma un poco diferente. Tal vez estaba desviando el verdadero propósito de Umbría, que no solo podía arrebatar o absorber los objetos, sino también compartirlos, duplicarlos y fortalecerlos. Su mentor todavía le estaba dando lecciones muy importantes. Con una reverencia final, se despidió de Aquiles, ansioso por la siguiente práctica.